Entonces, vamos a empezar un poquito con la parte de métodos. El título lo dejamos todavía pendiente. Esto, como ya lo pusieron arriba, ya no lo necesitamos acá abajo. El orden de los autores va en función a el trabajo. Hay que ser muy en la cosa de quién trabaja más va primero, ¿no? Y luego van así, luego al final los jefes generalmente. Entonces, sí, sí importa en algún momento, y esto lo van a ir viendo, y es importante también revisarlo. La autoría, el primer autor siempre va a tener más mención, o sea, finalmente es como el autor principal. El autor de correspondencia es el que le preguntas y que generalmente es el que sabe toda la parte metodológica. Y generalmente el último es el jefe o el que está coordinando el trabajo. Y todos tienen que participar activamente en la redacción del artículo, ¿no? Eh, Porque de pronto uno puede decir, bueno, a veces medio sí, medio no. Y entonces los que dicen, bueno, participaste, pero así como que no tanto como para estar como coautor, hay una sección de agradecimientos y en esa sección se ponen a los que participaron y están ahí, pero pues de alguna manera no estuvieron tanto y también curricularmente cuentan, ¿no? Como participar en proyectos de investigación. Y entonces esto es muy valioso, de verdad, incluso los que van a hacer servicio social en investigación, es bien que tengan antecedentes y de pronto sí es importante. Entonces, vamos a poner, este es el objetivo, pero nos falta un poquito los antecedentes, lo ponemos muy breve, incluso esto va a ser algo muy genérico, donde explicamos que la pandemia por COVID-19 hay que ser muy sistemáticos en cuanto a, cuando hablan, por ejemplo, de pandemia por COVID, se entiende que COVID es la enfermedad, el SARS-CoV-2 es el virus que lo provoca, entonces hay que ser muy, muy estandarizados en este aspecto, ¿no? De estar siempre trabajando con eh, el mismo término, porque a veces tendemos a, como por redacción, buscarle palabras diferentes. Y eso hace que en investigación todo es muy cuadrado. O sea, si decimos este término, tiene que ser ese término. Les explico un poquito. Si yo digo, voy a hacer detección de síntomas depresivos, me refiero a que no hago el diagnóstico de depresión, sino que hago el diagnóstico de solo síntomas, por ejemplo, estar triste, estar ansioso. Y cuando hago una detección de solo síntomas, hago una escala de sintomatología depresiva, pero no hago un diagnóstico con psiquiatra que me haga una entrevista clínica y que diga tengo depresión. Esa es la importancia de esos términos. Cuando yo digo síntomas depresivos, me refiero solo a que estoy usando una escala para medir sintomatología depresiva y que no estoy usando una entrevista estructurada para hacer el diagnóstico. Entonces, aquí, por ejemplo, manifestaciones oculares, sí está bien, es algo muy genérico, son solo, no estás diciendo que tengan patologías diagnosticadas con un oftalmólogo, estás diciendo qué alteraciones, incluso manifestaciones, incluye a cosas que a lo mejor no son síntomas, sino que solamente son hallazgos y que pueden ser que no cause un malestar o una patología, ¿no? Por eso es muy importante los términos que usemos, que sean siempre, aunque nos parezca que es repetido y que, ay, otra vez decimos tal cual, es por eso importante porque finalmente tiene que cuadrar con la metodología, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ustedes ya usaron COVID, entonces COVID-19 se va a mantener en todo el artículo. No cambiamos entre SARS-CoV-2 es como muy estandarizar. Entonces, aquí ponemos algo muy general. La pandemia por COVID ha tenido un impacto en la salud en general de la población. Estas afectaciones incluyen eh, eh, incluso no es la visión. Tenemos que hablar del órgano. Vale.
Ojo suena muy extraño, lo hay que pensar como lo decimos. ¿Incluyen? No. Vamos a repetir lo que acabo de decirles. Sí, perdón. Ah, sí, doctora, no sé si podamos poner al sistema visual, no sé si a lo mejor, bueno, manifestaciones oculares también. Sí, sí, no, es que justo acabo de darme cuenta que justo estaba haciendo lo que les estoy diciendo que no hay que hacer, que era buscar sinónimos para que no se oyera tan repetido. Pero ¿por qué decía, y lo acabas de decir muy bien, si decimos el nervio ocular o el sistema ocular o la parte óptica, entonces ya cambia, porque si dices algo que sea nervio óptico, dices, ah, ok, va a ser de neurología, vas a ver nervio, vas a hacer una tomografía de ojo y ver si está afectado. Y dices, no, no era eso. Entonces, por eso sí está bien, incluyendo las manifestaciones oculares que pueden tener un impacto en la vida de los pacientes. Y aquí vamos a incluir, ¿por qué estamos haciendo esto? Las manifestaciones oculares pueden incluir una afectación en la calidad de vida, en muchas cosas, y aquí ponemos, luego lo vamos a escribir más, pero ya viene antecedentes y objetivos. Ahora, basados en los siguientes criterios de inclusión, entonces aquí, por ejemplo, podemos poner que incluyan los términos, incluso pueden ser términos MEI, o si no, y ya ponen, por ejemplo, COVID-19, en inglés, a lo mejor, no sé si buscaron. Esto lo tomamos un poquito de abajo, pero ahí pueden poner las palabras que pusieron abajo. Eh, no sé, estoy inventando. Esto es como de verificar. Y luego, aquí, eh, aquí van a poner los artículos que seleccionaron en base, por ejemplo, que se describan las principales alteraciones, sean fuente directa de los datos. Esto quiere decir que a lo mejor excluyen revisiones de revisiones, que no hablen sobre una como fenomenología de por qué es la alteración, sino que te digan, pero ¿cuál es? Porque hay muchos artículos, y eso nos pasó con cardio, que hablaban de cuál podría ser la fisiopatología de la alteración de cardio, pero no decían cuáles eran los síntomas, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí, y ponemos aquí que sean adultos, a lo mejor, por ejemplo, eso es un ejemplo, ¿no? Y luego los resultados todavía no los tenemos porque vamos apenas acá. Muy bien. Ok, bien importante, esto entiendo que es de aquí, excelente. Esto me da la idea de que este pedacito es de otro artículo o es del mismo. No, doctora, en realidad es el mismo. Eso era lo que también quería preguntarle, porque sí me limité un poquito, y nos limitamos en cuanto a la redacción. O sea, no sé Está o sea, cómo podría citarlo, porque recuerdo que usted en algunas otras revisiones comentaba que era por párrafo, pero sí por párrafo me gustaría como, o sea, agregar más, pero tendría que poner como que los subíndices, ¿no? O sea, hay 4, 5, 6 y ya sí, citarlos, o sea, citarlos y ya poner la sí, bibliografía abajo. sí, sí puedes. Sí puedes juntar por párrafos 5, 6, 7, sin problema. Vale, Eh, muy bien. Ay, muy bien. Está muy bien el marco teórico, ¿eh? Quizás, luego la resumamos un poquito más, ¿sale? Pero no, ahorita está bien, lo vamos a dejar así. Vale, Así muy está. bien, doctora. Y entonces aquí vamos a poner un poquito la metodología. Ya tenemos la metodología acá, nada más vamos a hacerla un poquito más grande. Copiamos
Pegamos. Entonces, aquí hay que poner hasta desde, la tía publicada, ¿desde cuándo empezaron? ¿Qué cree que no recuerdo cuál fue la fecha en la que iniciamos, doctora? Pero lo reviso en los videos, porque creo que en los videos que usted ha estado subiendo a YouTube está, pero habíamos quedado que íbamos a quedarnos hasta el 5 de agosto. O sea, desde que hicimos la búsqueda con usted, que nos ayudó, hasta el 5 de agosto. Va. Digo que desde el 2019, porque desde el 2019 habrá artículos que hablen sobre COVID, ¿no? Ah, Entonces, sí, de hecho sí. o sea, entonces vamos a decir que desde ahí empezamos. En las siguientes bases de datos encontramos muy bien, muy Doctora, bien. bueno, aquí tengo las fechas. Como tal, empezamos la revisión a partir del 21 de junio. Va. Pero fíjese que esa fue la elaboración, pero los criterios de búsqueda de los artículos es desde que aparece el COVID Ah, hasta sí, sí. esta fecha, ¿no? Sí, 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 eso sí. Entonces sí, vamos a dejarlo con esta fecha. Muy bien, vamos a dejarlo así. Los datos fueron eh, codificados en mm, en un archivo, en una base de datos. Datos donde se reputaron los principales hallazgos, además de evaluar los sesgos que presentaban. eh, todos los estudios finalmente van a ser descriptivos, no va a haber casos y controles. Presentar. Vamos a dejarlo ahí nada más. Resultados. Muy bien. Aquí bien importante la búsqueda de PubMed, de los cuales se realizó un tamizaje en base al título del artículo, descartándose, y aquí ponemos número. Posterior a ello, se realizó la revisión de los resúmenes, obteniendo los datos principales. No, obteniendo, descartándose los que no cumplían los criterios de selección. Y además se realizó la lectura de texto completo por parte de dos autores de los, y aquí viene este número que es texto completo, son los artículos que ustedes están resumiendo en la base de datos. Resumimos. Y que finalmente tienen que leer el texto completo para ello. Y finalmente aquí puede haber algunos que descarten ustedes porque digan finalmente estos artículos no funcionan. Y aquí ponen otro número, obteniéndose finalmente. Aquí va otro número de los artículos en la revisión narrativa. Vale. Muy bien.
y ya. En realidad la conclusión, esta todavía es una conclusión adelantada, porque todavía no sabemos, si se fijan, esta conclusión sería si el proyecto, el objetivo fuera describir los principales hallazgos de educación de alteraciones oculares en médicos. Y entonces la búsqueda de artículos sería totalmente diferente porque serían hallazgos educativos o cómo se enseñan las alteraciones de oftalmo en medicina relacionadas con COVID. Entonces se va, la conclusión, que no lo sabemos, es que a lo mejor si hay alteraciones importantes oculares por el COVID y el médico tiene que estar atento a su aparición y su revisión. Muy bien. Ahora vamos a irnos con la base de datos. Denme un segundito, vamos a verla. Esta de aquí, aquí está. Muy bien. Entonces, esta pregunta, ¿estos artículos ya están en la base de preacceso COVID? Creo que unos sí, doctora, y unos nos hace falta, porque en realidad ahorita, bueno, creo que son los míos los que hacen falta, creo que los de Luis sí ya están en la base. Puse características distintas a las que son de la base, pero me encargo de pasarlos para que esté completo. Va. Entonces, tareita para todos los que tenemos artículos pendientes de pasar. Acuérdense que también nuestro objetivo es tener contenido. Entonces, acuérdense de pasar estos. La tareita para esta semana va a ser que los que no hayan pasado, los pasemos a preacceso y ya está por aquí. No, ¿verdad? Bueno, ya Miriam se va a encargar de revisar junto con mi otro pasante los que ya estén. Yo creo que los que están ya verdecitos de alguna manera están, entonces nada más para checarlo, revisar las traducciones, ¿no? Para que estén aquí, para que ya estos se vayan a la base definitiva. Ya ven que ya está actualizado hasta el artículo, hasta el último artículo que llevamos en Fabulosos 900. Y cuídense mucho porque parece que no hay casos, pero sí hay casos, ¿eh? Doctora, hay una pregunta. Si ya lo puse en preacceso COVID y ya está en verde y todo, ¿yo también mismo me encargo de pasarlo acá, al de índice de artículos No, resumidos, o eso ya? eso lo va a hacer Miriam. Ah, ok, 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 vale, sí, está bien, perfecto, Ella es gracias. la responsable de pasarlos de aquí para allá, para justo no duplicar, que nos vamos a empezar a repetir. Muy bien, entonces esto ya pasó. Esta Y es aquí una sí revisión. Sí, dime. perdón, doctora, sí, aquí nos surgieron varias dudas y de hecho, o sea, nos reunimos para ver cómo lo hacíamos porque de pronto no sabíamos como qué artículos revisar y algunos de varios de los artículos que estuvimos checando se tenían como que las ideas muy vagas y no tenía como usted dice, ¿no? O sea, estas estadísticas y estos numeritos que usted nos comenta y bueno, desde mi punto de vista eran muchas revisiones sistemáticas en las cuales pues venía como tal este análisis, ¿no? Entonces, no sé ahí usted qué recomendación nos puede dar, o sea, como que qué tipo de estudios incluir, cuáles excluir. Yo les diría que las revisiones de revisiones sí se pueden hacer. Se llaman revisiones umbrella, o sea, como de paraguas. Quiere decir que vas a hacer una revisión de revisiones para llegar a una conclusión. Pero la estadística de eso es, y no la estadística, lo que tienes que hacer, ¿cómo decirte? De la evaluación de calidad de la revisión, o sea, de decir, ¿cómo hicieron ellos la revisión? ¿Qué tan buena la hicieron? Es algo muy, muy estricto. Entonces, ese sería como el paso avanzado. Hacer una revisión de revisiones es un paso como de secundaria y nosotros apenas estamos entrando en primaria, ¿sale? Entonces, eso ahorita no es el momento de hacerlo. Sí se puede hacer, pero necesitamos primero, por aprendizaje de ustedes, que antes de llegar a ese paso, lleguemos al primero, que sería hacer una revisión de artículos originales. Entonces, en la base de datos, efectivamente, si de pronto ven las revisiones,
el autor que hizo la revisión va a decir, ay, pues este dato no me interesa, así que yo nada más te voy a poner lo que yo quiero creer, ¿no? Entonces, a ustedes de pronto cuesta mucho obtener la información importante que venga, por ejemplo, aquí dicen pseudomembranas, y ahí este dato estoy segura que lo sacaron de revisión, pero estoy segura que les costó mucho. Es porque en la revisión ya no vienen los datos bonitos así de así es, ¿no? ¿Qué les recomiendo? Que en la búsqueda de artículos, entonces vamos a poner, siempre pongo esto, pero quiero pensar que pusieron algo parecido. Aquí. Vamos a poner que estos fueran, incluso puede ser que ustedes usen otra estrategia de búsqueda, otras palabras. Si fuera el caso, nada más cambian estos términos por los que usen, pero para fines prácticos, ¿qué hice? ¿Por qué no me avisan que me volví a copiar y pegar? Acá. Ay, no me quedó bonito. Ahí está. ¿Ya vieron? Entonces ya pusimos ahí esos términos. Esa es la estrategia de búsqueda. Con esta estrategia de búsqueda ustedes obtuvieron más. Aquí me están saliendo 242. Quiero pensar que fueron otra revisión, ¿no? De otros términos. Entonces, por ejemplo, decimos se va. Psiquiátrico, no, gracias. Esto es por vacunas, así que también se va. Sí, doctora, de hecho hicimos con exclusión de vacunas y solo nos salían 13. Entonces ahí ya fue cuando dijimos, ah, caray, ¿qué está pasando? No, sí. Entonces, híjoles, no. Potencial terapéutico, no. Va, ¿no? Dices, bueno, sí. Eh, por ejemplo, de Barbey. ¿Ya lo ves? Este es un estudio transversal, son 108. Sí lo tomaría yo. Y entonces aquí ya tienes todos estos datos. A lo mejor ya se lo tomaron ustedes, no sé. No, doctora, ese no lo hemos tomado. Le digo que creo que los míos, la mayoría son revisiones sistemáticas porque los otros eran muy vagos. O sea, como tal, era así como de un paciente que tenía, no sé, conjuntivitis focal agudizada. Dos pacientes, o sea, en realidad no eran como tan representativos los números y entonces yo dije, ah, pues así siento que nos va a costar un poquito más de trabajo, pero entonces sería cuestión de tomar uno que tenga evaluación o bueno, de un número considerable de pacientes. Te comparto un poquito la experiencia con cardio. Tomamos 3 grupos de artículos. Los primeros eran series de casos donde teníamos reporte de un paciente que decía, tiene esto, ¿no? Luego teníamos reportes de un caso. Después, cuando hizo los artículos, al principio eran de un caso. Después fueron grupos de pacientes cuando había varios pacientes, 10, 20. Y luego ya teníamos estudios de este tipo, donde teníamos estudios transversales de una muestra más grande de 108 pacientes, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos fue hallazgos de población, que eran así como poblaciones enormes, hallazgos en poblaciones pequeñas, por así llamarlo honesto, en pacientes, por ejemplo, esos son pacientes de Irán. Y luego teníamos otra sección que era pacientes de reportes de caso. Sí es un poquito más de chamba, pero habrá algunos que también te aporten estos síntomas, ¿no? Si está como reporte de caso, está bien. O sea, sí pueden juntar reportes de caso, por ejemplo, escleritis anterior,
el reporte de caso generalmente es un reporte de algo muy grave. Quiere decir que si pasa, te preocupas. Y a lo mejor nada más fue uno, pero ya con ese uno, pues ya es algo muy importante. Entonces, por ejemplo, el resumen es más chiquito, obviamente, porque nada más es como reportaron a un paciente con escleritis anterior. Ok, y tú en tu hallazgo vas a poner escleritis anterior y y con mala evolución y el tratamiento fue por ejemplo. A lo mejor ese resumen queda tan chiquito que para acceso COVID no lo pasamos, pero lo dejamos como referencia. Y entonces cuando tú pones los resultados, vas a poner aquí, encontramos que se han reportado casos y este fue escleritis anterior. Y aquí pones literal el autor, que sería Matsubara de 2022. Entonces, escleritis, no escleritis. Este caso que está aquí, ya se han reportado casos con sintomatología. Aquí no sé si sería muy específica. De escleritis anterior eh, déjenme ver en qué es. En niños, ok, en niños. Y vean cómo al incluir este artículo, el límite que había puesto allá arriba de adultos, ya lo perdimos. En un niño. Pero yo creo que es algo que sí hay que, Sí, que considerar. sí, porque digo, pobre niño, ¿no? Entonces, ya aquí ya citaste este artículo, ¿sale? Este artículo ya va a formar parte de tus citas. Eh, pobrecillo, bueno. Entonces, y luego a lo mejor tienes el de acá abajo, esclerosis múltiple atípica en un paciente con COVID. Bueno, quizás esto no sea oftálmico, ¿no? Estos son descargas oculares, mucormicosis. Híjoles, bueno, no. Vacunas, no. Melanoma, no. Retinopatía, ok, esta, por ejemplo, un reporte de caso, así como retinopatía. Y aquí ponemos otra vez el autor, que es Rioto 2022. Y entonces estos ya son casos muy específicos. Pero, por ejemplo, dices, bueno, este otro que era, me deje les hago un favor, porque si no, luego va a ser largo, pero no saco eso. Ah, era no, era de supervivencia. ¿Dónde estamos? Ok, esto va a ser con el fin. Ah, no, este no era. Por ejemplo, este estudio, ¿no? Que es de sobrevivientes. Aquí que obviamente hay que leerlo completo, pero finalmente lo que vas a tener frecuentemente como síntomas, que a lo mejor no son tan graves, es comezón, sensibilidad a la luz, lagrimeo, ojo seco y dolor. Entonces, en la redacción de resultados, aquí así como
Comezón, no, irritación, ¿no? Irritación ocular. Y entonces aquí pones el autor, dices, y estos hallazgos, aquí por ejemplo va a ser este autor, que es, esto es muy importante hacerlo, así como van escribiendo, de verdad, háganlo, porque si no, luego se sufre mucho. Bueno, entonces, Doctora, ay, sí, perdone, las citas son en APA, ¿verdad? Todas las que vamos a poner. ahorita no importa tanto. Bueno, Vale, importa el acceso COVID porque tienen que ser, acuérdense, en el formato de, creo que era Harvard, el que estaban tomando. ¿Por qué no importa tanto? Porque la referencia va a ser como les pida la revista. Entonces, eso es muy importante. Va a depender de la revista lo que lo van a enviar. Y como lo pide la revista, así se hace. Entonces, con cualquier gestor de referencias, lo pueden sacar rápidamente. vale, gracias. Entonces, aquí nada más se las estoy poniendo porque si los quieren retomar para su redacción, pues sepan de dónde saqué estas cosas, ¿no? Sí, muchas gracias, doctora. Va a decir, ay, la doctora nos puso esto y pues ya no vimos cuál era. Y para que lo lean ya, o sea, lo estamos haciendo rápido, pero ustedes van a leerlo a texto completo, van a hacer su correspondiente resumen para acceso COVID y ya lo ponen. Pero a lo mejor la redacción en realidad no va a cambiar tanto de lo que les puse ahorita porque es un resumencito para la redacción del artículo, ¿no? Y Matsubara. ¿Dónde está Matsubara? Y entonces ya ponemos a Matsubara acá. Ahí está. Entonces ya luego acomodan, bajan las referencias y así van pasando en esta redacción, van pasando los resúmenes que tienen allá. Ahorita lo estamos haciendo como de primera instancia, ¿no? Pero otra manera de abordarlo es que ustedes agarren los resúmenes de allá, los peguen aquí, los vuelvan a redactar y los modifiquen. Las dos son válidas para la firma para la redacción del artículo, pero sí yo les diría que en este momento no necesariamente los límites no pongan, y es algo que a lo mejor teníamos, revisiones sistemáticas. Vamos a poner de preferencia artículos originales, incluso aquí no vienen, ¿no? Porque vean que son, aquí tenemos ensayos clínicos, estoy casi segura que no vamos a encontrar artículos clínicos. Yo quisiera más filtros adicionales. A lo mejor aquí, vamos a ver cuántos nos quedan. Tenemos estudios observacionales, tenemos este, congresos, pues quizás, preprint, quizás podamos dejar preprint. También vamos a dejar artículos retractados, ¿no? Entrevista no, editorial tampoco, estudios comparativos sí, vamos a buscar estudios transversales, OPQRST no está aquí, ah, reporte de casos, va, estudios multicéntricos también, ensayos clínicos fase 1, fase 2, fase 3, comentarios. mm, No creo, pero vamos a ver. Vamos a ver cuánto nos queda cuando agregamos. Vean que yo nada más puse para que me apareciera. Entonces ya, reporte de casos. Y quedan 60. Y luego también vamos a poner estudios comparativos. También quisiéramos estudios observacionales. Y luego también, a lo mejor preprint, que no estén revisados con los suficientes evaluaciones, porque a lo mejor tienen muchos sesgos, ¿no?
Entonces, vean que aquí ya nos quedamos agregando sus filtros con 70 artículos. Y a lo mejor sí tenemos ya es más fácil. Vean cómo se quedaron los que había seleccionado antes, ¿eh? Nada más se quedan ahí unos raros de IFEMA, maculopatía, ok, es como de vacunas un poquito. Una serie de casos de anomalías de retina. Aspergillosis yo creo que no. Y esto yo creo que les da para que o sea, que decir, como quitamos las revisiones, les dejaron las puras alteraciones, ¿no? Vacunación no, sí, neuropatía óptica arterial, isquemia anterior, y entonces ya pueden hacer incluso, por lo que yo estoy viendo, hay muchas alteraciones de la isquemia, ¿no? Qué triste. Me empiezan a doler los ojos con esto. Porque no es nada más molestia y ardor, sino que te puede dar una isquemia de la retina. Y eso sería como muy importante que tuvo COVID, oye, hazle un fondo de ojo, no seas así, no nada más, sí ve bien, y a lo mejor la persona ni siquiera se da bien cuenta de que tiene esta alteración. Sí, doctora, creo que está mucho mejor porque sí, en realidad en los otros sí era mucho, o sea, mucho repetitivo, conjuntivitis, ojo seco, y aquí, o sea, se ve hasta más cool la búsqueda. Esta me está doliendo el ojo. Pues bueno, no va a COVID, vamos a quedarnos así con problemas de retina. Glaucoma, ok, vean, hasta casos de glaucoma. Que era tu conjuntivitis. Bueno, entonces vean cómo sí hay más síntomas, ¿no? Incluso ya estoy imaginándome que hasta podían agruparlos, o sea, síntomas, no sé, leves y luego complicaciones que sí tienes que tomar en cuenta que sí hay casos reportados de que está asociado, es raro, pero como, aunque es raro, pues el hecho de la gravedad implica que tienes que revisarlo sí o sí, ¿no? Entonces, sí. ¿Les quedó ahorita más claro con lo que ya revisamos de cómo irlo redactando? Sí, doctora, por mi parte sí, no sé si Luis Sí, quiere doctora, comentar algo, igual, pero sí ya, todo mucho claro. más claro. Muy bien, muy bien. Vamos a revisar rápidamente porque estuve chismeando y vi que estaban trabajando mucho con el de acné. Yo dije, ay, todo el tiempo están trabajando ahí. Entonces, nada más para ver cómo vamos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Esto ya nada más es por mi toque, ¿eh? Ya. O sea, no importa mucho, es nada más porque quería verlos. Ah, sí, doctora, ahí tenía duda, lo marqué de rojo, porque estaba pensando si era correcto quitarlo. Y esto es debido a que en una parte de las normas Ajá. dice que, espera, déjeme encontrarla. Ah, perdón, ¿en qué parte está? Está en metodología. Es como el objetivo del Ajá. artículo. Es un objetivo explícito. A lo mejor dice poner explícitamente el artículo, porque estás haciendo la revisión. Pero en esta redacción, no estoy segura. Lo moví ahorita porque para acordarnos. Bueno, Escribí, es que la razón era porque ahí estamos explicando de qué trata el artículo. Y en métodos vi un apartado donde no tenemos que hacerlo, no tenemos que hablar sobre el artículo.
pero no, ahorita no encuentro bien. Pero Es- me parece es que está bien borrarlo, ¿eh? Yo lo borraría. Ok. Pero fíjate que la razón para borrarlo sería otra por mi parte. Esta frase es una inferencia que no podemos hacer con respecto a la evidencia que encontramos. Eh, ¿A qué voy? Cuando hablas de que cambiaste un hábito de vida, tienes que tener evidencia de que ya cambió. ¿Cómo decirte? Que midieras frecuencia de uso de mascarillas en pacientes antes y después del COVID y ver que ya la gente se quedó con el hábito de usar mascarilla, ¿no? Ujú. Y que tienes que ser por el tiempo a futuro. Es como el hábito de ponerle cloro al agua. Antes, no ustedes no se acuerdan porque están chiquitos, pero antes no se ponía cloro al agua, ¿eh? Era así como de, no, tú tómate el agua de la llave, tal cual. Nada de cloro, nada de hervirla, tú tómatela y no pasa nada. Hasta que en el 2000, el 90, sí creo que fue el 90 o el 2000, hubo una epidemia de cólera y las pacientes estaban muriendo. No, no, ya no sé, ustedes no, ya no les tocó. En los 90 la gente se moría de cólera, así de que en los pueblitos se deshidrataban porque el cólera provocaba una diarrea líquida. Creo que incluso en el 2000 todavía nos tocó un servicio social así como así de al final. Pero sí era como que entonces teníamos que ir al centro de salud, en el centro de salud teníamos que medir nosotros el cloro del pozo del pueblo y verificar que sí tuviera suficiente cloro por las epidemias de cólera. Y entonces a partir de eso fue como de todo le ponen cloro al agua, no nos importa, todos hiperclorada, hiperhervida, hiper lo que quieran, pero no tomen. Y ahí antes no había botellas de agua de plástico. Uno tomaba agua en su candiplorita de plástico que se llevaba de la escuela y nadie compraba botellas para tomar porque se daba uno por hecho de que el agua se podía tomar de la llave. Ahorita eso es impensable. Ese fue un nuevo hábito secundario a las epidemias de cólera. Pero en este caso, no estoy segura de que podamos afirmar esto, ¿sí? Ok, ya lo Entonces, encontré. Dice, está en introducción y dice, mencione las referencias estrictamente pertinentes sin hacer una revisión extensa del tema. No incluya datos ni conclusiones del trabajo que está dando a conocer. exacto. Y esta es una conclusión, y incluso esta conclusión no estoy segura de que tenga que estar aquí, porque no es una conclusión que todavía podamos afirmar de esto. Entonces, sí, tienes razón y se va. Y fíjate que lo leí y dije, esto es conclusión, pero esta conclusión está muy, nos echamos un salto adelante, todavía no llegamos ahí. Entonces, creo que nos quedaríamos con esto. ¿Y qué les falta? Mm, Creo que solamente como hacer varias revisiones sobre el artículo, que cambiar, que modificar, porque en general está bien. Ah, la parte amarilla, Sí, no supe cómo incluirla o si incluirla, porque en la discusión dice que es posible proponer nuevas hipótesis cuando haya justificación para esto. La hipótesis que pusimos aquí es una que ofreció otro autor, o bueno, otra investigación. Entonces, no sé si podemos utilizarla. Me pareció importante, pero no sé si podemos incluirla aquí, si lo incluimos en la introducción o qué hacemos con ella. esto hacemos. Decimos, quizás sí, pero ponle más información. O sea, sí, cierto, puedes repetir las hipótesis, pero tienes que, y puedes decir, estoy de acuerdo con, y me parece que es viable, pero yo tampoco tengo evidencia suficiente, por lo que
propongo que hagamos más estudios después. Hagamos, con hagamos me refiero a la comunidad científica, no yo, ¿sí? Ajá, sí. Entonces siempre es la aplicación, ¿eh? De necesitamos hacer, ¿qué se requiere hacer? Se necesitan más estudios. Nunca, nunca, la enseñanza de esto es que nunca se termina de tener evidencia completa. Siempre necesitamos más evidencia. Ujú. Muy bien. ¿Ves? Y Como tal cual. Está muy bien. también tenía dudas sobre la extensión, porque por ejemplo, ahorita sí tenemos 15 páginas, pero es también por el tipo de letra y la tipografía, e intenté buscar ese como requisito de qué era lo que querían calificar, pero no lo encontré. Generalmente son, como estándar, es Arial 11 a espacio y medio, y seguramente se van a pasar, ¿vale? Ok. Entonces, generalmente es Arial 12 a espacio y medio para que lo vayan checando. No pasa nada, hay que hacer todavía una revisión sobre la redacción. Yo les sugeriría que hicieran una lectura en voz alta, que literal se reúnan un día y lo vayan leyendo en voz alta y digan, ¿se escucha bien? ¿Se escucha feo? ¿Se escucha la? Para literal arreglarlo. Ok, muy bien. Muy bien. ¿Dudas de Y algo? Yo también tengo duda en esto, doctora, en la parte final, lo mismo que decía Lídice de la extensión, por ejemplo, la sesión de derechos de autor, todo eso lo pusimos hasta abajo, pero no sé si eso también se cuenta en No, las 15 o eso ya no, no, o lo eso ya no. ponemos aparte. Generalmente no se cuentan las 15 ni la hoja de autores ni el resumen. Entra solo el texto y la tabla hay que valorar si vale la pena por la extensión meterla o no. Porque siento que eso nos va a relegar muchas hojas. Entonces, Bueno, mm, ahí venía una parte en los requisitos que si adjuntabas, por ejemplo, imágenes o tablas, lo podías mandar aparte, como en formato de imagen. Entonces, no sé si pudiéramos mandarlo así, o sea, mandárselas aparte. se puede mandar, pero de todas maneras va a ocupar espacio. O sea, ellos te mandan 15 hojas porque así en formato normal, porque ya cuando lo hagan chiquito va a ser, digamos, 5 hojas de revista. Pero esta ujú, tabla va a ocupar ella solita una hoja. Entonces, aunque no entra en el sentido estricto como texto de artículo, sí va a ocupar espacio de edición. Acuérdense que las impresiones de las revistas pues son caras. Por eso tienen sus sponsors de farmacéuticas. Y aquí a lo mejor, por ejemplo, donde dicen, donde tienen aquí espacías, poner no se menciona, ¿sí? Para que no queden vacías. sí. Pues vamos a intentarlo, no, vamos a revisarlo por última vez y vemos el formato, cuánto queda a ver, déjenme ver. Así con este doble quedó, tomando en cuenta sin derechos de autor, quedó 24, ¿ya vieron? Sí. Y vamos a quitar una, la de autoría y la de resumen, pues van a ser dos menos, y todo este rollo, pues a lo mejor nos quedamos con, ay, ¿qué le pasó? Dijiste, ¿viste? Bueno, pero ya vieron qué pasó, ¿no? Entonces, ay, ya luego me asusto. Da como 24. No, no cuenta la hoja principal, no cuenta la otra, pero hay que ver si, de todas maneras las revisiones sistemáticas son grandes. Nada más vamos a ver cuántas. Doctora, creo que lo puso en el encabezado.
Yo dije, ¿por qué se borró todo? Ya, no voy a tocar nada. Entonces, así de, no, César. Pero acuérdense que podemos regresar a la historial de versiones, ¿eh? Por si así, Sí. obviamente, desgracia. Pero yo diría que esto, piensan un poquito en la extensión, porque a lo mejor igual vamos a tener que volver a resumir, ¿sale? Ujú. Es una posibilidad. Por eso, a mí no, estoy por eso pensando que quizás la tabla, bueno, La tabla ocupa mucho. ocupo muchísimo la tabla y se repiten, finalmente lo que está en la tabla está en la redacción, ¿no? No todo, porque hay algunos datitos en la tabla que no están en la redacción. Va. Entonces, valoramos, ¿te les parece? Sí, sáquenla como texto aparte, como archivo aparte, y ya si nos dicen que sí, que no, pues ya ellos mismos. Acuérdense que la primera envío va a ser como para ver qué nos dicen. O sea, pueden decir, ay, no lo queremos, no pasa nada, ¿sí? Sí. Entonces, muy bien. Listo, casi acabamos. Vamos a trabajar entonces con eso. Vamos a ver si Samantha en la semana que entra ya puede presentar los avances de rehabilitación. Y vamos a revisar la semana que entra salud mental. ¿Sale? Ok, doctora. Ok, doctora. Muy bien. Pues cuídense, nos vemos la semana que entra y ahorita les subo el video. Doctora, Gracias. antes de terminar la sesión, ¿puedo quedarme con usted un momento? Sí, Vale, al final, gracias. muy bien. Entonces nos vemos. Dejen de grabar. Un segundito. Vale.